Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica, bienvenido a Diálogo entre Hermanos. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que están del otro lado, en la página en la que estés. Católico Defiende tu Fe, El Salvador Católico, Ramón Tapia, Palabra Santa, Argentina Defiende la Vida, Rincón de Apologética, todas las páginas que están transmitiendo este contenido, donde estés. Bueno, decirte bienvenido, y hoy empezamos una nueva etapa, un nuevo año, y vamos a hablar acerca de la santidad. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la santidad? Pero antes de meternos de lleno con el tema de hoy, vamos a recibir a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo, que está del otro lado esperando. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Franco, en verdad, un gusto nuevamente estar compartiendo este ratico, que a veces se hace ratote, pero bueno, por la voluntad de Dios. Igual con todos los hermanos que nos acompañan, decirles que es un gusto, en verdad, tenerlos con nosotros, compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado, y que, como siempre, este programa sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Ya? Amén. Franz, vamos a hablar acerca de la santidad, de esos pequeños combates que tenemos todos los días, y que se deben de dar para aquellos que quieren o que queremos, mejor dicho, ¿Listo? alcanzar la santidad. Antes de meternos de lleno en este tema de hoy, y de hacer el preámbulo inicial, me gustaría que leamos. Por ejemplo, yo seleccioné algunas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. O sea, purificarnos de todo aquello que pueda poner en juego, por decirlo así, nuestra santidad. Franz, ¿vos te acordás de alguna otra cita que hable en torno a la santidad? Bueno, en realidad hay muchas citas, Franco. En realidad hay muchas citas, pero bueno, agarremos Primera de Pedro, en el capítulo primero, 15, 16, dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. No es santo solo cuando vamos a la iglesia. En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios, te Te alabamos. alabamos, Señor. Sí, yo recuerdo también la cita de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: busquen la paz, perdón, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin la santidad Nadie. nadie verá al Señor. Por eso esta necesidad que tenemos de empezar a hablar de qué hacer, como dice el título del video de hoy, del programa de hoy, qué hacer para alcanzar
la santidad, esta santidad sin la cual, sin la cual veremos a Dios. Hay algo que es claro, Franz. La persona que desea conquistar la santidad, esta de la que estamos hablando, no Ajá. puede nunca, nunca dejar de combatir con todo aquello que se opone, por decirlo de esa manera, contra la perfección. Lo primero y más frecuente en ese combate que se dará día a día, será el atacar las pasiones. Vamos a hablar de esto concretamente. Especialmente aquellas pasiones que más nos atacan el alma. Y deberemos de ir, por decirlo así, tratando de conseguir poquito a poquito, sin cansarnos y sin desanimarnos, aquellas virtudes que son contrarias a sus malas costumbres, las pasiones y las inclinaciones indebidas. Esto es lo primero, tratar de poner foco, énfasis en atacar las pasiones. Atacar las pasiones. Pero hay algo interesante porque no sé si lo has pensado, lo has analizado, lo has leído, o lo sabes mucho mejor que yo, que tanto las virtudes como las pasiones están unidas unas a otras. Si tú progresas en una virtud, las otras virtudes que tenés, pero que tal vez no son tan fuertes, o quizás sí, también van creciendo. Van creciendo esas virtudes. O sea, el que tú tengas una virtud, digamos, la paciencia, te hace también tener que sus demás virtudes vayan creciendo junto con la paciencia que vos vas alimentando. Y cuando se combate un vicio, por ejemplo, los otros también disminuyen. Porque Claro. vicios y virtudes son muy parecidos, Franco. Bien. Sí, es importante en esto, Franz, como hablamos en el taller anterior del perdón y que hablábamos de un proceso, de tiempo, en esto es importante no ponerse plazos, o sea, iniciar este proceso de querer, esa era la decisión. Yo quiero empezar a atacar todas aquellas cosas que se oponen a la santidad. Ahora, si, Ah, si ponemos plazo para tratar de obtener o de adquirir una virtud, o para vencer un vicio o una mala costumbre, es como que tenderemos a desanimarnos, porque vamos a ir viendo que lo normal es que siempre tendemos a decir, yo en esto ya está, estoy bien, pum, y caigo, sí, y es posible que ahí es donde me desanime. Por eso es importante no ponerse plazos. sí, es que esto lo hablamos la otra vez. Sin embargo, tema diferente, pero aplica exactamente igual. O sea, lo importante no es en cuánto tiempo voy a conseguir la victoria. Aquí decimos que Dios nos agarre confesados, pero bueno, voy a tomar la idea. O sea, no es cuánto tiempo voy a lograr para triunfar, sino el no dejar de luchar. Porque tú lo decías, nos podemos caer en desánimos, pero no necesariamente cuando se trata de los vicios o nosotros necesariamente tenemos una fecha en que ya aquí ganamos, sino hay que seguir luchando. Aunque los éxitos también se van consiguiendo, puede que no sean tan rápidos y notorios, vamos a llegar a ellos. Y cuando lleguemos, o sea, no es que ya ganamos y a dormir, no, hay que seguir luchando, una lucha diaria, diaria, diaria. Exacto. Dios no solo premia las victorias, sino sobre todo lo que premia es el esfuerzo, ese esfuerzo que ponemos para obtener la victoria. Por eso nuestro deber no es alcanzar la perfección, sino tender continuamente hacia ella. Ese es el No, objetivo. y no parar, no detenerse, es lo que le estaba diciendo antes. Cuando dice Dios no solo premia las victorias, sino el refuerzo, ahí es donde digo que nos agarre confesados. ¿Por qué? Mm, Porque hay que seguir adelante, no hay que detenerse. El combate contra las malas tendencias es necesario no dejar ni un solo día sin hacer algo
por progresar en la virtud. Todos los días. Y lo venía diciendo. Porque esto sucede como los que van remando en río arriba y van dándole, y de momento soltaron el remo. Para atrás. Así es. Se lo lleva la corriente, ¿eh? Se lo lleva la corriente, pero por eso no podemos soltar los remos, por eso no podemos confiarnos. O sea, no creer jamás que hemos llegado. Eso. Si alguien se imagina que ya llegó al grado de la perfección y de la santidad que Dios desea de cada uno, se equivoca. Se equivoca. Esto es como que podría llevarnos a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal. Esto es importante. Tratar de no creer. Esta es una tendencia que se suele tener cuando la persona empieza a adquirir ciertos hábitos en la vida espiritual y empieza a creer que ya llegó, que ya está, que ya domina, que ya lo... No creer jamás que hemos llegado, eso es importante. Te lo pongo así, te acuestas a dormir y de pronto estás durmiendo y en tus sueños ves a un personaje maravilloso. Vos ves una persona que por sí misma manda iluminación y que lo ves que está haciendo excelentes virtudes, luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad y se le nota el alma, ¿verdad? Bella, admirable, y entonces decís, ¿quién es? ¿De quién se trata? Es que yo quiero saber quién es para conocerle, y entonces del cielo te baja una voz y te dicen, esto es lo que Dios quería que tú llegaras a hacer. Wow. Lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que tú seas. Imagínense, te vas a despertar suspirando con una desilusión enorme, pero se propuso, como te digo, no dejar de trabajar día a día por conseguir su perfección. Más bien se da cuenta de lo lejos que está todavía de la verdadera santidad. Y bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Franco, si vos te pones a pensar y a vos te pasa esto, por lo menos yo lo hago para mí, para no hablar por ti, yo voy a hablar por mí. Simplemente me voy a aterrar, o sea, yo que me creía tan santo y darme cuenta, Franco, lo lejos que estoy. O sea, esto para nosotros debe ser una invitación a no perder nunca la ocasión de luchar, de seguir adelante, de no echarnos para atrás en esta lucha por conseguir, por alcanzar la santidad. Alguien que al sufrir una ofensa estalla en gritos y lo que hacemos cuando nos peleamos feo con nuestra esposa. Perdone que pongo un ejemplo, pero pegamos tantos gritos. Puch, qué lástima, Franco. Ya perdimos la ocasión de callarnos y de ganarnos un premio adicional en la eternidad. O sea, poder realmente aprovechar toda nuestra vida, todas las circunstancias de nuestra vida, para lograr alcanzar esas virtudes, poquito a poco. Cualquiera que sea, la paciencia, silencio, humildad, caridad, no sé, el perdón, la piedad, Sí. etc. Lo importante, como estábamos diciendo recién, reconocer las pasiones y reconocer todas esas cosas que se oponen, esos malos hábitos, esas tendencias que se oponen a la perfección, que se oponen a nuestra santidad. Por eso es importante huir de toda ocasión de pecar. Es mejor huir, decir aquí yo que aquí corrió. Exactamente, huir siempre, porque la seducción o la atracción hacia el mal es lo que siempre nos va a arrastrar. Y yo sé porque me ha pasado y porque lo he visto y lo he leído hasta en los más santos. Aún a las personas más santas, más fuertes, se las termina llevando como una hoja al viento, Franz.
Sí. Mira, Franco, ¿qué es lo que pasa? Sucede mucho, sucede bastante, que queremos ser santos obligándonos. Mm. Ya, que tengo que ser santo, tengo que dejar de pecar. Y no es así. O sea, ojalá se pudiera hacer así. Pero como dice el título del programa de hoy, ¿cómo alcanzar la santidad? Empieza por practicar esas pequeñas virtudes, incluso hacer las costumbres en nuestra vida, hacer el bien que muchas veces no te dice, oh, qué bueno que es esta persona, porque te da una apariencia de santo. No, no, son virtudes pequeñas, son prácticas pequeñas de las cosas que vivimos en el día a día, y empezando a practicar esas virtudes, vamos a ir progresando hacia esa santidad. Pero si no practicamos lo pequeñito, tampoco vamos a lograr algo más allá. Eh, O sea, Franz, ajá, o sea, vos me querés decir, nos querés decir, eh, eh, por ejemplo, ser amables, correcto. eh, tener un trato, no sé, bueno, bondadoso con los demás, hablar bien de todos, no hablar nunca de nadie. ¿Sabes lo que pasa, Franz? Muchas veces eh, es más fácil y nos gusta más hacer esas cosas, lo acabas de decir vos, ¿no? Esas cosas que tienden a llevarnos a la virtud, pero que son aparentes, ¿eh? Que la gente ve y después viene el halago. Muchas veces nos gusta eso, ¿no? Sí. Pero es importante y creo que querés hacer énfasis por lo que acabas de decir en aquellas cosas que son lo contrario, que son pequeñas virtudes que no logran mucha apariencia. O sea, que la gente no va a estar viendo al super santo, al mega santo que se quiere ver, sino que van a pasar, van a tender a pasar desapercibidas, pero como por ejemplo, qué sé yo, el ser puntuales en cada cosa que tenemos. Eso no, a lo mejor en lo aparente no es, pero ya es un hábito. eh, bueno, yo creo que estoy viendo que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, correcto. Es un sacrificio muchas veces muy pequeñito, pero créame que este sacrificio Dios lo va a compensar, ese sacrificio en esta vida y en la eternidad. Franco, tal vez me estoy brincando un poco el tema, no importa, pero es que a veces el ejemplo hay que decirlo. Vos entras al banco, bueno, ahora con el asunto del COVID, el distanciamiento social, Mm. se da menos, pero se daba mucho. Bueno, yo creo que sigue dándose. Que hoy llegas al banco y está la fila enorme y ves allá adelante a un amigo, a un hermano, a un conocido, y te vas. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ta, ta, ta. Y te metes a la fila o le das para que te haga tu mandado y te sales. Y no solo brincaste un montón de la fila, los que estaban ahí pacientemente esperando, sino que salís a sacar pecho Mm. porque, porque lograste salir del banco rapidísimo con tanta gente, ta, ta, ta. Pero no nos damos cuenta, para verlo desde el otro punto de vista, no nos damos cuenta que un detalle como ese, ¿a cuánto más podemos estar afectando? Es pequeñito. Ahora, como virtud, si la podemos practicar al revés, nos quedamos en la fila, hacemos las cosas, ¿verdad? Eh, Son muchas pequeñas detalles, muchas pequeñas situaciones que nosotros llamamos virtudes, como guardar el silencio cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar, mostrar siempre un rostro alegre. Y esto a mí me da risa porque yo a la Madre Teresa yo nunca la vi con una cara triste. Quizás no siempre estaba sonriendo, pero su cara reflejaba alegría, aunque por dentro quizás tenía su sufrimiento, su dolor. ¿Por qué no podemos nosotros de esa manera reflejar con una sonrisa a los demás? ¿Por qué? Porque mi sonrisa alivia o le ayuda a la otra persona. Algo que a veces nos cuesta mucho. O sea, ¿cuántas veces rezamos por aquel que nos ha ofendido?
¿Cuántas veces, mae contrario, le decíamos el mal? No, empecemos a rezar por esta persona. Recordemos todos los favores que hemos recibido de nuestro Señor y démosle gracias, desde el más pequeño hasta el más grande. Que, no sé, y una de las maneras es incluso despojándonos. Una de las virtudes aprendiendo, y quizás ahora lo vemos, es hasta dejar de comer para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando también a ese sacrificio. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, sí, son esas pequeñas, como decías recién, esas pequeñas virtudes, eh, pero que yo recién pensaba en las arenas del mar, ¿no? Ajá. Que en realidad uno va al borde del mar y se encuentra con esas minúsculas partículas ahí tan pequeñitas que uno dice, mirá lo que es la arena, ¿no? Nada. Pero que todas unidas terminan formando como una especie de mega super muralla, que no deja pasar las olas de estructura que tratan de inundar la tierra. Y estas olas muchas veces pueden ser esas pasiones, esas tentaciones, esos malos hábitos que hablabas recién, Fran, cuando vos decías, uy, vi la oportunidad de inmiscuirme, la oportunidad de meterme, la oportunidad de colarme, la oportunidad de saltar a un amigo o saltar a un hermano y terminé cayendo en un mal hábito, esas olas. No, practicar esas virtudes pequeñitas, tratar de enfocar todos los esfuerzos que tenemos, todos esos esfuerzos hacia un mismo punto, hacia un mismo objetivo que en definitiva es el que nos va a sacar de esos malos hábitos, de esas malas costumbres que tenemos, de esas pasiones que nos hacen perder el camino de la santidad. Había un sabio, ahorita no recuerdo el nombre, por aquí tengo eh, su afirmación que me gustó mucho y por eso lo traje. Dice, mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o a la derrota de un solo vicio, va a obtener resultados admirables. O sea, hablamos de uno, enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, esfuerzos, las oraciones que hacemos, que tenemos que incluir en nuestra vida, a tratar de combatir algún defecto determinado, a conseguir la virtud o la cualidad contraria. Franco, esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Con uno que Exactamente. empecemos, con O uno que sea, empecemos. la cuestión es empezar por algo. Eso. Empezar por algo. Y algo chiquito, no buscar eh, alcanzar la santidad de una, no, de a poquito para que pase como decías recién. El practicar una virtud, decías vos al inicio, va a hacer despertar las otras virtudes. Vos hablaste de la paciencia y bueno, a lo mejor el practicar la paciencia, esa virtud va a despertar la mansedumbre o la templanza. Yo recuerdo que San Pablo decía en Primera de Corintios 10, decía, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. O sea, ya sea que trabajemos, Franz, que descansemos, porque también la persona tiene derecho a descansar, o que recemos, o que, no sé, lo que sea, estamos fuera de casa en alguna situación, tener siempre un fin delante de nuestros ojos, ese objetivo puesto delante de nuestros ojos, esa intención para tratar de lograr mover la voluntad a luchar contra qué, contra los defectos, contra esas malas inclinaciones, contra esas pasiones, contra ese defecto que nos domina, que después vamos a hablar del defecto dominante. Sí. Y cuando uno va con ese objetivo, todos los días, hoy ataco esto, hoy ataco esta mala pasión, este mal hábito, esta mala costumbre, iré poquito a poquito consiguiendo esa virtud o esa cualidad, por decirlo así, contraria a ese efecto o a ese defecto, mejor dicho, dominante. Sí. Y eso me hace recordar un poco
también aquí lo traía de Buda, espero que no me critiquen por criticar. Justo Buda Alguien vas a de una tocar. religión contraria, pero hasta en eso aprendemos, Franco, hasta en eso aprendemos. Recordemos a San Francisco de Asís, y se fue a dialogar con los moros, no logró convertirlos, pero no los despreció tampoco. Dice Buda, si quieren tener paz en el alma y progresar en el espíritu, tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado y contra lo que sea solamente buscar el placer. Aquí, Franco, placer es lo que produce la satisfacción a los sentidos. Por eso, de lo que veníamos hablando, lo primero que tú decías por ahí, tenemos que sacrificar los deseos indebidos. ¿Por qué? Porque esos deseos indebidos normalmente es un simple placer, o sea, algo que está dándonos satisfacción a un sentido, pero que no nos está llevando a Dios, ni nos está llevando a ninguna parte. Tenemos que buscar el gozo, porque el gozo es exactamente lo que produce la satisfacción en el espíritu blanco. Es que justamente vos decías, hablabas de los vicios, veníamos hablando de toda esa parte, y recién dijiste algo que, bueno, que lo tomaste de Buda, yo sé que del otro lado ya hay personas que deben estar diciendo, pero ¿cómo? ¿No era un canal católico? Bueno, tranquilos, tranquilos, tenemos bien claro el horizonte. Los vicios, Franz, los vicios, los malos hábitos, las inclinaciones, reciben, por decirlo así, toda su fuerza y todo su vigor de toda aquella cosa que produzca justamente placer y que deleite los sentidos. Sí. Eso es así. Por eso, si nosotros logramos evitar esto último, los vicios se van a ir debilitando y van a ir perdiendo como ese poder que tienen sobre la voluntad y sobre el espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos pequeños deleites, ¿no? Esas pequeñas cositas que van endulzando nuestros sentidos, que son pequeñísimas a lo mejor. Y podríamos hablar un rato de esos pequeños deleites que los permitidos, ¿no? No, yo me permito esto. Pero cómo esos pequeños deleites nos pueden complicar, nos pueden complicar. Sí, Entonces, pero sí, te lo pongo diferente, Franco. Esos pequeños deleites por sí mismos no son malos. O sea, ¿qué puede ser un pequeño deleite? Termino de comer y voy, me busco un chocolate y me lo como. Eso no tiene nada malo, pero me estoy buscando ese deleite y quizás lo hago a escondidas del sobrín, del nietico ahora que tengo en la casa, porque si no me va a ver dónde tengo los chocolates y me los va a quitar. Vea que ya empieza un pensamiento egoísta. claro. O sea, un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se mortifica en los pequeños detalles, confite, tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes, esos que te atraen, esos ay, no es que no quisiera utilizar los términos ahí que me vaya a malinterpretar, los más atractivos del placer, dejémoslo ahí. Sí. Esto, entonces, cuando usted lo compara con lo que dice Jesús, quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, pues sí, quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Esto lo decía Jesús. Y yo creo que aquí es donde vamos entendiéndolo y vamos comprendiéndole. Puede ser que algo pequeño no sea tan malo, pero Sí. si nos dejamos correr, llegará a afectarnos. O sea, esos pequeños placeres, aunque no sean culpas graves ni ofendan a Dios, sin embargo, el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenernos de esos pequeños placeres, es como que van a ir debilitando, por lo que estoy entendiendo, nuestra voluntad
y nos van a ir preparando negativamente, de una manera silenciosa para que cuando lleguen esos grandes combates, lo que estabas obviando decir, de esa manera cuando lleguen los grandes combates ya no voy a estar preparado para resistir. Por eso es tan importante hacer el sacrificio de abstenernos de esos pequeños, de esas pequeñas delicias, dijiste recién. Sí. Y es que eso va debilitando la voluntad. Vamos a ver, volquémoslo al otro lado. Estamos hablando de los deleites, pero ahora volquémonos al otro lado de ciertas demostraciones, vamos a decirlo aquí así. Demostraciones O de sea, cariño. pará, no querías llegar, pero llegaste a Más o este menos. detalle. Sí, sí. No, es que tenemos que ver uno y la otra para compararlo. Claro. Cuando usted vuelve a ver a una persona y lo mira con cariño, cuando usted agarra y le hace apretón de manos a tu amigo, a tu hermano, incluso a aquel desconocido, pero que hoy nos están presentando y te das esa demostración de cariño, con tu mujer, con tus hijos, una pequeña caricia del rostro, no sé, son cosas muy bonitas. Aquí podríamos decir andar mirando todas las cosas que aparecen a nuestro alrededor, vamos escuchando con curiosidad noticias y habladurías, etcétera. O sea, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, aunque sean muy bonitas. Todo esto por sí mismo nunca va a ser una ofensa grave a Dios, jamás. Entonces, ¿cómo hacer una ofensa? Tirarnos a estos placeres. No, trato de no cantinfliar. Che, Muchas Franz, veces y las si, cosas más bonitas, perdona, sí, las cosas que suelen ser muy bonitas, muchas veces cuando nosotros las hacemos sin la conciencia clara de que estamos brindando el cariño, el amor, todo eso empieza a transformarse en una situación eh, muy cómoda, muy acomodada a mi vida para quedar bien con los demás, pero estoy cayendo en debilitar mi voluntad. Debo tener la convicción del amor y no la convicción de quedar bien. me quedé pensando, ¿Tú ¿y piensas? si, a ver, porque, Perdona, siga, no, perdón. cuando estabas hablando de las miradas demasiado afectuosas, el apretón de mano, y si eso fuera hacia un tercero, o sea, si no fuera hacia tu esposa y fuera hacia otra persona, eh, las pequeñas caricias en el rostro que vos decías, en vez de ser a tu esposa, sino a una compañera de trabajo, a una amiga. Eh, Ojo porque eso también podría ser un pequeño Los, deleite ahí mezclado, los como que, mensajitos, apa, claro, los mensajitos, bueno, ojo ahí, por sí ¿no? mismo no tiene nada de malo. Pero cómo debilitaría la voluntad, ¿no? Porque uno ya empieza a, a jugar Ah, con fuego. Acá ya sería un un problema. día me contaba un amigo, obviamente no voy a decir el nombre, que él se fue a confesar y que él llega así como muy tranquilo y dice, padre, es que hay, el padre lo conocía muy bien, el padre es que hay, me llega la muchacha y yo caí en la tentación y le hace el padre, ¿y por qué no dejaste la puerta abierta cuando ella llegó? Porque cayó en la tentación en un sitio semipúblico que con solo haber dejado la puerta abierta ya era la oficina del trabajo de él. Entonces, y entonces me decía el padre Frank, yo nunca recibo a una mujer con la puerta cerrada, Qué salvo bueno. que sea, ¿por qué? Porque es una cuestión tan sencilla, llega a confesarse, pero muchas veces llega la otra persona con una mala intención, o al padre me decía, o a mí se me podía abrir la tentación, yo no recibo
a ninguna mujer a puerta cerrada. Me, Y bueno, me hizo acordar ese es el esto, ejemplo, ¿verdad? sí, me hizo acordar a la cita de Romanos 8, creo que Pablo decía, si le vivimos dando, no sé si es así, pero creo que decía algo así, si le vivimos dando gusto a las inclinaciones de la carne, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal, pero dice, con la ayuda del Espíritu Santo, si somos conscientes y usamos la ayuda del Espíritu Santo, como lo que está diciendo este sacerdote, mira, con algo tan sencillo, es dejar la puerta abierta, podemos refrenar ese deseo que está ahí. Y dice, creo que termina diciendo Pablo, que terminaremos como teniendo una vida, bueno, mejor, más plena. Pero cómo ese detalle de la puerta abierta, cómo cambia todo. Cambia todo completamente. Y esto que dice Pablo, en realidad, pues, por algo es palabra de Dios, ¿verdad? Son cosas Mm, que nos aprovechan. Y aprovechando, hablando del Padre y de la confesión, Franco, qué importante es realizar una confesión general de toda la vida de uno. Ay, pues ya me confesé, mm. no, no, entiéndame. Esa confesión general le va a servir de gran provecho en cualquier carrera espiritual que tengamos. Vamos a correr y vamos a lograr más paz en ese espíritu que tanto la necesita. El que se consiga ojalá un librito y que hable acerca de cómo hacer una buena confesión y no leerlos una, dos, tres, cuatro veces, las que sean necesarias, para poder abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a todo el mal que hemos vivido y que muchos de ellos también Dios ya lo perdonó, quizás todo, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe lo que es la confesión general y es eso. O sea, es un repaso de toda la vida de uno y confesarle al sacerdote todos esos pecados y decirles, Padre, porque en ese momento quizás yo no había tenido la idea de lo que era realmente la confesión. Y hoy vengo, o simplemente sí la conocía, pero hoy la estoy empezando a vivir. Entonces vengo a hacer esa confesión espiritual, obviamente una buena confesión. Búsquese un sacerdote que sea comprensivo, pero sobre todo que sea muy espiritual, que sepa de qué le estás hablando. No es que los sacerdotes no lo saben, Mm. pero es que hay algunos que dicen, bueno, no, pero mira, no te preocupes, decime los que recuerdes ahorita, porque el tiempo es sobre. No, no, busquemos un sacerdote que nos ayude. Y mira, Franco, yo les garantizo, y no solo a ti, a los que nos están oyendo, realizar esa confesión general nos va a dar una alegría profunda y nos va a liberar de un montón de cosas que nosotros quizás nunca le dimos importancia, pero que hoy nos dimos cuenta que todavía estaban ahí. Es que, Franz, Sí, los que vivimos la fe y perseveramos en la santidad, nos caemos, nos caemos, nos caemos, pero tratamos de levantarnos, encontramos justamente en lo que estás diciendo vos de la confesión, cosa que lastimosamente muchos hermanos desprecian, menosprecian, es un borrón y cuenta nueva increíble. Es un comenzar como una etapa de la vida, pero desde cero, o sea, cero pecados. Esto que resulta tan difícil de creer para muchas personas, pero es eso, o sea, yo lo experimento así y por eso recurro. Mi sacerdote se ríe, porque la verdad que lo estoy molestando bastante seguido, pero es que es un ejercicio tan que genera tanta alegría, el sí, poder volver a casa, reconciliarnos con Dios, increíble. sí, Franco, perdona, es que también tenemos que recordar algo y aprovechar esa confesión y decirle al Padre, Padre, dame la solución también por aquellos pecados que tal vez no recuerde, que en algún momento se me quedó sin confesar por los motivos que fuera, hoy aquí lo estoy haciendo. Ahí entonces sí, yo recuerdo esta parte de Juan 20:23, a todo el que le perdonen los pecados le quedarán perdonados. O sea, pídale ese perdón, porque es a Cristo a través del sacerdote y Cristo mismo va a ser quien nos perdone.
aprovechar nada más Sí, sí, la yo cuñita. recuerdo mientras hablaba de Juan 20:23, que bueno, muchos hermanos no católicos rechazan o le dan otro sentido, me acordaba del Salmo 18, ¿no? Que dice, oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan. Sí, ¿Eh? Y esto es importante también pedirle, como decías recién al sacerdote, eh, también quiero pedirle perdón al Señor de aquellos pecados que no recuerdo. ¿Eh? Y, y si nosotros tenemos una fe profunda, profunda en este sacramento hermoso de la reconciliación, vamos a sentir en lo profundo del corazón, del alma, a Cristo, este Cristo que le dijo a la pecadora y al paralítico, tus pecados quedan perdonados, te son perdonados. qué, Eh, qué mejor escuchar esas palabras, qué mejor decirlo, ¿ah? Es que en realidad yo creo que es de las noticias más consoladoras que puedas recibir. Cuando tú escuchas al sacerdote, eh, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí recuerdo nuevamente que lo dijimos ahorita en el programa, tú lo dijiste, quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y esto es alcanzar la santidad. Vamos por lo poco, vamos por lo pequeño. Y caminando, caminando, llegaremos a eso mucho que un día se nos va a pedir. Bueno, quizás yo ya debería ir más adelantado. Quizás estoy empezando un poco tarde. No le voy a decir, mira, tranquilos, pero quizás ya estoy empezando un poco tarde, pero bueno, los tiempos de Dios son exactos, los tiempos de Dios son justos. Entonces, si hoy yo estoy empezando, no viejo, simplemente un poco mayor, a buscar la santidad, pues será mi tiempo. Y cada quien es lo tiempo, pero yo le garantizo que el que empiece desde más temprano, más feliz va a ser en su vida. Yo recuerdo, Franz, mientras decías esto recién, ¿no? De quizás estoy grande, estoy viejo, recuerdo esa palabra del viñador que llama personas a la cosecha, ¿no? Y que a algunos lo llama a las 5 de la mañana y le ofrece un denario y otros vio que no alcanzaban y manda a llamar más y a otros los manda a llamar al Ya final del empieza. día. Exacto, y entonces saber que también cada persona tiene su tiempo y que nunca es tarde, nunca es tarde. Lo importante es eh, Empezar. empezar. Esto que estamos justamente proponiendo en este programa o en esta serie de programas, vaya a saber qué depara el Señor para este diálogo entre hermanos que estamos iniciando en este año 2021. Eh, Hoy empezamos con esto, esos pequeños defectos, esas pequeñas cosas, malos hábitos, pasiones que pueden, nos pueden poner en juego la santidad. Hemos hablado de eso, yo creo que ha quedado muy claro, ha sido un programa me parece que muy concreto. Sí. Franz, yo creo que, bueno, dejarle saludos a las personas que están ahí del otro lado. Me parece que, bueno, 40 y pico minutos, no sé si da para leer algún mensaje, no sé qué decís. No, no, dejémoslo para después. Tengo una situación y quiero que me comprendan y me disculpen, pero que me disculpen que no lo saludara. Estaba un poquillo fregadillo de salud y bueno, con todo el cariño aquí llegamos. Entonces, sí me comprometo a más tarde ir buscando los mensajes y responderlos a cada uno. Eso sí, con mucho gusto, Franco. Bien, bueno, saludar como hacemos siempre a todos los que estuvieron presentes viendo y a los que van a estar presentes viendo en el futuro, en este futuro de próximos meses o años este programa que queda en la red. Saludarlos, agradecerles por estar ahí y pedirles como le pedimos siempre, que nos ayuden a evangelizar y para eso que compartan este contenido, al igual que todos los contenidos que se ofrecen desde el Rincón de Apologética Católica. Gracias por estar ahí. Gracias, Franz, por estar ahí del otro lado.
compartiendo toda tu experiencia y sabiduría que nos sirve y nos edifica tanto. Hasta la vista. Gracias, hermanos. Gracias, Franco. Estamos aquí a la orden. Chao. Bueno, que sigan bien. Nos vemos el próximo martes en este canal, tu canal, Rincón de Apologética Católica. Chao.